Arréglatelas tú solo. Eso es lo que mi esposa Estefanía gritó mientras aceleraba el motor y me dejaba parado en el estacionamiento de una gasolinera en Bariloche, Argentina, a 320 kilómetros de mi casa en Santiago, Chile. Sus hermanas Jessica y Vanessa se reían en el asiento trasero como si fuera lo más divertido que hubieran visto. Mi nombre es Juan. Tengo 34 años. Trabajo en construcción para Ingeniería Cumbre Norte. Y había estado casado con Estefanía durante 8 años. Habíamos venido aquí para la boda de su primo. Se suponía que sería una escapada de fin de semana. Solo nosotros 4 en su sedán, dividiendo el dinero de la gasolina y las habitaciones de hotel. Durante todo el viaje, algo se sintió mal. Estefanía intercambiaba miradas con sus hermanas en el espejo retrovisor. Pequeñas conversaciones susurradas cuando pensaban que no estaba escuchando. Cuando preguntaba qué pasaba, ella me mostraba esa sonrisa y decía, nada, cariño. Solo cosas de hermanas. Debería haber confiado en mi instinto. Nos detuvimos para echar gasolina 1 hora antes de Bariloche. Entré a comprar café y usar el baño. Cuando salí, ya estaban en el coche, con el motor en marcha. Estefanía bajó la ventanilla con una mueca extraña. Sube al coche, Estefanía, le dije, caminando hacia la puerta del pasajero. En realidad, dijo ella, hemos estado hablando y creemos que necesitas aprender un poco de independencia. ¿De qué estás hablando? Jessica se inclinó desde el asiento trasero. Siempre eres tan apegado, Juan, siguiendo a Estefanía como un perrito perdido. Pensamos que esto sería bueno para ti. Vanessa intervino. Una pequeña aventura. Me quedé allí, con las llaves del coche en la mano. Excepto que no eran las llaves del coche. Eran las llaves de la casa. Mi camioneta estaba en casa en Santiago, estacionada en nuestra entrada. Esto no es gracioso, dije. Cualquier broma que sea, basta. La sonrisa de Estefanía se hizo más grande. No es una broma, es una novatada. Siempre eres tan serio, Juan. Aprende a reír un poco. Descúbrelo por ti mismo, gritó y pisó el acelerador. Vi sus luces traseras desaparecer por la ruta nacional 40, de pie allí con mi billetera, mi teléfono y una creciente comprensión de que mi esposa y sus hermanas me acababan de abandonar en medio de la nada. El viento de octubre cortaba mi chaqueta y podía oler que se avecinaba la nieve. Llamé al teléfono de Estefanía, directo al buzón de voz. Llamé al número de Jessica. Lo mismo. Vanessa había bloqueado mi número meses atrás después de alguna discusión que ni siquiera podía recordar. Fue entonces cuando supe que esto no era una estúpida broma que terminaría en 1 hora. Esto era algo completamente diferente. Algo que me mostró exactamente lo que mi esposa y sus hermanas pensaban de mí. Volví a la gasolinera y le pregunté al empleado cuánto costaba un boleto de autobús a Santiago. No pasan autobuses por aquí, dijo. La terminal principal está en Bariloche, a unos 64 kilómetros al este. Había conocido a Estefanía 9 años antes en un lugar de trabajo. Ella estaba haciendo consultoría ambiental para un proyecto comercial en el que mi equipo estaba trabajando. Inteligente, divertida, con esa forma de hacerme sentir que era la única persona en la habitación cuando me hablaba. Sus hermanas eran diferentes. Jessica era 2 años mayor, trabajaba en marketing para alguna empresa de tecnología, siempre tenía opiniones sobre todo. Vanessa era la menor, 28, todavía averiguando qué quería hacer con su vida, pero nunca le faltaba actitud. Desde el principio, me trataron como si estuviera alejando a su hermana de ellas. Cenas familiares donde hacían chistes internos que yo no podía seguir. Vacaciones donde reservaban actividades sin preguntar si quería unirme. Pequeñas cosas que se sumaron con el tiempo. Solo son protectoras, decía Estefanía cada vez que lo mencionaba. Se acostumbrarán a ti. Pero nunca lo hicieron. De hecho, empeoraron después de que nos casamos. Jessica comenzó a hacer comentarios sobre cómo yo impedía que Estefanía viajara más, que asumiera riesgos. Vanessa ponía los ojos en blanco cada vez que me ofrecía ayudar con algo, como cambiar una llanta o arreglar algo en sus apartamentos. No todo necesita que un hombre lo resuelva, decía. Empecé a notar otras cosas también. Como Estefanía enviaba mensajes de texto constantemente cuando estábamos juntos, siempre con sus hermanas. Cómo cambiaba los planes en el último minuto porque Jessica o Vanessa tenían alguna crisis que necesitaba atención inmediata. El año pasado, Estefanía olvidó nuestro aniversario porque estaba ayudando a Vanessa a mudarse de apartamento. El año anterior,
Se perdió mi cena de cumpleaños porque Jessica estaba teniendo problemas con su novio. La familia es lo primero, siempre decía. Y yo lo entendía. Lo respetaba. Pero se suponía que yo también era familia. Las señales de advertencia estaban allí durante el viaje a Bariloche. Como habían insistido en que no necesitaba traer mi camioneta porque todos viajaríamos juntos. Como Estefanía había reservado la habitación de hotel solo a su nombre. Como Jessica seguía haciendo bromas sobre cómo nunca hacía nada espontáneo. ¿Recuerdas cuando solía ser divertido?, me había preguntado Vanessa desde el asiento trasero. Antes de que te volvieras todo hogareño y aburrido. Me reí, pero me dolió. Trabajaba 60 horas a la semana para que estuviéramos cómodos. Arreglaba cosas en la casa, planeaba vacaciones, recordaba fechas importantes. Pensé que eso era lo que significaba ser un buen esposo. Parado en ese estacionamiento de la gasolinera, viendo el atardecer sobre las colinas de la Patagonia, me di cuenta de que me había equivocado. No sobre ser un buen esposo, sino sobre con quién me había casado. El empleado de adentro me dejó usar el teléfono fijo de la estación para llamar a una compañía de taxis en Bariloche. Un viaje de $60 que no podía permitirme, pero necesitaba llegar a esa estación de autobuses. El viaje en autobús a Santiago duró 14 horas. 14 horas para sentarme en ese asiento incómodo y pensar en mi matrimonio, en la mujer que había pasado 8 años tratando de hacer feliz. Seguía revisando mi teléfono, esperando un mensaje de disculpa, tal vez una llamada de pánico cuando se dieran cuenta de que habían ido demasiado lejos. Pero no llegó nada. Alrededor de la medianoche, en algún lugar cerca de Mendoza, me di cuenta. Esto no era para enseñarme a ser independiente o ayudarme a relajarme. Esto era sobre humillación. Sobre mostrarme exactamente dónde estaba parado en su pequeña hermandad. Pensé en todas las veces que cedí cuando querían cambiar nuestros planes. Todas las veces que me mordí la lengua cuando hacían bromas a mis expensas. Todas las veces que me disculpé por cosas que no eran mi culpa solo para mantener la paz. La peor parte no fue ser abandonado. La peor parte fue darme cuenta de que esto probablemente era algo que habían planeado durante semanas, tal vez meses, sentadas en el apartamento de Jessica, tramando este plan, riéndose de lo despistado que era. Cuando el autobús llegó a Santiago a las 8 de la mañana, ya había tomado mi decisión. Tomé un taxi a casa, esperando encontrar el coche de Estefanía en la entrada, pero no estaba. La casa estaba vacía, exactamente como la habíamos dejado el viernes por la mañana. Me senté en la mesa de la cocina y llamé al trabajo para decir que estaba enfermo. Luego hice algo que nunca había hecho antes. Empecé a revisar las cosas de Estefanía. No porque estuviera celoso o sospechoso, sino porque necesitaba entender con quién me había casado. Su portátil tenía contraseña, pero siempre había sido descuidada al cerrar las pestañas del navegador. Encontré chats grupales entre ella y sus hermanas de hacía meses. Capturas de pantalla de nuestras conversaciones de texto que ella les había compartido, completas con emojis de risa. Fotos mías durmiendo que les había enviado con leyendas como muerto para el mundo como siempre y cero conciencia. Pero fue el hilo sobre el viaje a Bariloche lo que rompió algo dentro de mí. Jessica lo había sugerido primero. Deberíamos abandonarlo en algún lugar y ver cuánto tiempo tarda en averiguar cómo volver a casa. Vanessa. Dios mío. Sí, es tan dependiente de Estefanía para todo. Estefanía. Ustedes son terribles, pero también sería divertidísimo. Habían planeado cada detalle. La parada en la gasolinera, la historia sobre la necesidad de independencia, incluso el plan de respaldo. Si de alguna manera llega a casa antes que nosotras, probablemente solo llamará a su mamá o algo así, había escrito Jessica. Bebé grande. Cerré el portátil y me senté allí durante mucho tiempo. Luego subí, empaqué una bolsa y me fui. No dejé una nota. No apagué los servicios públicos ni cerré la puerta con llave. Simplemente salí de la misma manera que ellas se habían alejado de mí. La diferencia era que yo no iba a volver. Conduje mi camioneta al lugar de mi hermano Kevin en Valparaíso. Él trabajaba de noche en una planta de fabricación y tenía una habitación libre en su apartamento. Cuando me presenté en su puerta con una bolsa de lona y sin explicación, él solo asintió y me entregó una cerveza. ¿Cuánto tiempo te quedas?, preguntó. Todavía no lo sé. A Kevin nunca le había gustado Estefanía. Nunca lo había dicho abiertamente, pero podía notar la forma en que se quedaba callado cuando ella estaba cerca. Como siempre tenía alguna excusa para irse temprano cuando teníamos reuniones familiares. Le conté lo que pasó. Todo.
La novatada, los chats grupales, los meses de planificación a mis espaldas. Jesús, Juan, dijo cuando terminé. Estás mejor sin ella. El lunes por la mañana, llamé a mi supervisor en Ingeniería Cumbre Norte y solicité un traslado a un proyecto en Valparaíso. Necesitaban gente experimentada para la renovación de un hospital. Mi jefe no hizo preguntas, solo dijo que podía empezar el miércoles. El martes por la tarde, mi teléfono empezó a sonar. Estefanía había vuelto. Lo dejé ir al buzón de voz. Luego escuché el mensaje. Juan, ¿dónde estás? Vuelvo a casa y simplemente no estás. Eso no es propio de ti. Llámame. Necesitamos hablar de esto. Sin disculpas. Sin reconocimiento de lo que había hecho. Solo confusión porque yo había tenido el descaro de desaparecer de ella. Bloqueé su número. 1 hora después, llamó Jessica. La bloqueé también. Luego llamó Vanessa. Pero eran astutas. Empezaron a llamar desde otros números. El teléfono del trabajo de Estefanía, números que no reconocí. Siempre el mismo mensaje. Que estaba reaccionando de forma exagerada. Que era solo una broma. Que necesitaba volver a casa para que pudiéramos resolver esto. El jueves, Kevin llegó a casa de su turno con una mirada extraña en su rostro. Tu esposa está aquí, dijo. Está sentada en su coche afuera. Miré por la ventana. El sedán de Estefanía estaba estacionado al otro lado de la calle. Me vio en la ventana y salió, caminando hacia el edificio de apartamentos. La encontré en el vestíbulo antes de que pudiera tocar la puerta de Kevin. Juan, gracias a Dios, dijo, acercándose a mí. He estado tan preocupada. Me alejé. ¿Qué quieres, Estefanía? Quiero que vuelvas a casa. Quiero que hablemos de esto como adultos. ¿Hablar de qué? ¿De cómo me abandonaste a 320 kilómetros de casa? ¿De cómo tú y tus hermanas lo planearon durante meses? Su cara cambió. La actuación de esposa preocupada se desvaneció por un segundo y vi algo más debajo. Irritación. Como si yo estuviera siendo irrazonable. Fue una novatada, Juan. Estás actuando como si hubiéramos cometido un crimen. Me dejaste tirado. Se rieron de ello. Lo planearon durante meses. Porque lo necesitabas, dijo ella. Y ahí estaba. La verdadera razón. Eres tan dependiente, tan apegado. Pensamos que si tenías que resolver algo por tu cuenta por una vez, tal vez madurarías un poco. El vestíbulo estaba en silencio, excepto por el zumbido de las luces fluorescentes. Miré a esta mujer con la que había estado casado durante 8 años y me di cuenta de que no la conocía en absoluto. No voy a volver a casa, dije. No seas ridículo. No puedes simplemente desaparecer porque tus sentimientos se lastimaron. Mírame. Me di la vuelta y caminé de regreso al ascensor. Ella me siguió, hablando más rápido ahora, haciendo promesas, amenazas, explicaciones que no tenían sentido, pero dejé de escuchar. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, ella todavía estaba hablando. El viernes por la mañana, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí. Soy Jessica. Estefanía está muy molesta. Necesitas arreglar esto. Se lo mostré a Kevin mientras tomábamos café. Cambia tu número, dijo. Así que lo hice. 3 semanas después, me estaba acostumbrando a mi nueva rutina. Trabajo en la obra del hospital durante el día, ayudando a Kevin con su camioneta los fines de semana, aprendiendo lo que se sentía tomar decisiones sin consultar con alguien primero. Encontré un pequeño apartamento en el lado sur de Valparaíso. Nada lujoso, pero era mío. Sin decisiones compartidas sobre muebles o colores de pintura. Sin compromisos sobre qué programas ver o qué cenar. Por primera vez en años, me sentía como yo mismo de nuevo. Fue entonces cuando mi madre llamó. Juan, cariño, Estefanía pasó por la casa. Había estado evitando las llamadas de mis padres, no listo para explicar la separación todavía. Pero aparentemente Estefanía no tenía esa duda. ¿Qué te dijo?, pregunté. Dijo que estás teniendo una especie de crisis nerviosa, que desapareciste después de un viaje familiar y no respondes a sus llamadas. Pude oír la preocupación en la voz de mi madre. A mamá siempre le había gustado Estefanía. Pensaba que era buena para mí, estable, responsable. No es una crisis nerviosa, mamá. Estamos teniendo problemas. ¿Qué clase de problemas que no se pueden resolver? No quería entrar en detalles.
No quería explicar los chats grupales o la planificación o los meses de sutil crueldad que habían llevado a ese momento en Bariloche. Sonaría mezquino, como si estuviera reaccionando de forma exagerada a una broma. Te llamaré más tarde, mamá. Necesito pensar en algunas cosas. Pero después de colgar, me di cuenta de que Estefanía todavía estaba jugando el juego, todavía controlando la narrativa, haciéndome parecer el inestable. El que había abandonado su matrimonio por nada. Ese fin de semana volví a Santiago, no a la casa que Estefanía y yo habíamos compartido, sino al lugar de mi amigo Marcos. Él también trabajaba en construcción. Había estado en mi boda. Oí que tú y Estefanía se separaron, dijo cuando me presenté en su puerta. Lo siento, amigo. ¿Qué oíste? Solo que te fuiste después de alguna pelea. Ella parecía bastante destrozada por ello. Ahí estaba de nuevo. La versión de los eventos de Estefanía, donde yo era el malo que había reaccionado de forma exagerada y abandonado a su esposa. Marcos me ofreció una cerveza y nos sentamos en su porche trasero. Le conté la historia real, toda ella. Eso es un desastre, dijo. ¿Por qué haría algo así? Creo que me quería fuera, dije. No permanentemente, pero creo que le gustaba tener el poder de lastimarme, de mostrarme lo poco que importaba. Marcos se quedó en silencio por un tiempo. Luego, ¿sabes lo que recuerdo de tu boda? Negué con la cabeza. Durante la recepción, estabas hablando con algunos de mis compañeros. Una conversación normal, pero cada vez que te reías o parecía que te estabas divirtiendo, Estefanía se acercaba y te interrumpía, encontraba alguna razón por la que necesitabas estar en otro lugar. Recordé eso. Cómo me había mantenido alejado de las conversaciones, diciendo que necesitábamos agradecer a este pariente o tomar fotos con ese grupo. Pensé que solo estaba siendo una buena anfitriona, dije. Quizás. O tal vez no le gustaba verte feliz sin ella. Esa noche, pasé por la casa donde Estefanía y yo habíamos vivido. Su coche estaba en la entrada, las luces encendidas en la sala de estar. Pude ver su sombra moviéndose dentro. No me detuve, simplemente pasé de largo y seguí. Pero ver esa casa, recordar la vida que había construido allí, me hizo darme cuenta de algo importante. No solo estaba huyendo de un mal matrimonio. Estaba corriendo hacia algo mejor. En los siguientes meses, empecé a tomar medidas que debería haber tomado hace años. Abrí mi propia cuenta bancaria, transferí mi mitad de nuestros ahorros, encontré una abogada que se especializaba en casos de divorcio. La abogada, una mujer directa llamada Patricia Coloma, escuchó mi historia sin juzgar. ¿Tienes documentación del acoso?, preguntó. Le mostré los números bloqueados en mi teléfono, los mensajes de Jessica y Vanessa, la forma en que habían estado llamando a mi lugar de trabajo. ¿Y dices que fue a la casa de tus padres? Sí. Les dijo que estaba teniendo una crisis nerviosa. Patricia tomó notas en su cuaderno legal. Podemos trabajar con esto. Santiago es un estado de divorcio sin culpa, pero el acoso podría ser relevante para otros fines. Firmé los papeles esa tarde. Patricia se encargaría de notificar a Estefanía y comenzar el proceso. Una cosa más, dijo mientras me iba. No te involucres con ningún intento de contacto. No respondas a llamadas, mensajes de texto o visitas en persona. Cualquier cosa que digas puede usarse para pintarte como inestable o vengativo. ¿Qué pasa si se presenta en mi trabajo? Documéntalo. Llama a la policía si es necesario, pero no te involucres. El proyecto de renovación del hospital iba bien. Había sido ascendido a jefe de equipo, supervisando a un equipo de 5 chicos. El trabajo era estable, el sueldo decente y a nadie le importaba mi vida personal siempre que me presentara e hiciera mi trabajo. Empecé a tomar clases nocturnas en el colegio comunitario. Administración de empresas, algo que siempre me había interesado pero para lo que nunca había tenido tiempo cuando Estefanía y sus hermanas demandaban atención constantemente. Por primera vez en años, tuve espacio para pensar, para averiguar lo que realmente quería en lugar de simplemente reaccionar a lo que otras personas esperaban. 2 meses después de haber solicitado el divorcio, Kevin me llamó al trabajo. Tu abogada quiere hablar contigo. Dice que es importante. Me reuní con Patricia en su oficina esa tarde. Tenía una pila de papeles en su escritorio y una mirada de satisfacción en su rostro. Tu esposa ha estado ocupada, dijo. Contrató a su propia abogada y están tratando de reclamar abandono. Dicen que te fuiste sin avisar y que te niegas a participar en la consejería matrimonial. ¿Abandono?
Es un tramo, pero argumentan que tu partida fue deliberada y vengativa. Quieren impugnar la división de bienes. Sentí algo frío asentarse en mi estómago. Incluso ahora, incluso después de todo, Estefanía estaba tratando de controlar la situación. Pero aquí está la parte interesante, continuó Patricia. Hice que un investigador hiciera algunas averiguaciones. Tu esposa ha estado diciéndole a la gente que te volviste abusivo y que ella tuvo que escapar por su seguridad. Eso es una mentira. Lo sé. Y puedo probarlo. El investigador encontró publicaciones en redes sociales del fin de semana en que te abandonaron, fotos de tu esposa y sus hermanas celebrando en un bar en Bariloche, con leyendas sobre fin de semana de chicas y en libertad. Me mostró impresiones de publicaciones de Instagram. Estefanía y sus hermanas levantando vasos de chupito, con grandes sonrisas. Publicado a las 11 de la noche del mismo día en que me habían dejado en esa gasolinera. Esto destruye su narrativa, dijo Patricia. No pueden alegar que te tenían miedo mientras celebran simultáneamente tu ausencia. Me quedé mirando las fotos. En una de ellas, Jessica llevaba mi gorra de equipo, la que había dejado en el coche cuando entré en la gasolinera. Hay más, dijo Patricia. El investigador también encontró los mensajes del chat grupal. Tu esposa fue descuidada con su configuración de privacidad. Me entregó otra pila de papeles. Capturas de pantalla de las conversaciones que había visto en el portátil de Estefanía, además de docenas más que no había encontrado. Meses de planificación, riéndose de mis reacciones, haciendo apuestas sobre cuánto tiempo me tomaría volver a casa arrastrándome. Presentaremos nuestra respuesta mañana, dijo Patricia. Y luego terminamos con esto. La audiencia de divorcio estaba programada para un martes por la mañana en marzo. Llevaba mi mejor traje, el que me había puesto para casarme 8 años antes. Estefanía se sentó en la otra mesa con su abogado, un hombre elegantemente vestido que parecía cobrar por hora. Había perdido peso, se veía cansada. Cuando nuestras miradas se encontraron al otro lado de la sala, intentó sonreír como si todavía estuviéramos en el mismo equipo. Su abogado fue el primero, me pintó como un marido inestable que había abandonado a su esposa después de un desacuerdo menor. Dijo que desaparecí sin previo aviso, me negué a la consejería matrimonial y estaba tratando de castigar a Estefanía por una novatada inofensiva. Su señoría, el señor Juan Thompson, claramente estaba buscando una excusa para dejar su matrimonio. Usó un simple malentendido entre miembros de la familia como justificación para abandonar sus responsabilidades. Patricia se puso de pie cuando fue nuestro turno. Estaba tranquila, profesional, letal. Su señoría, me gustaría presentar pruebas que contradicen las afirmaciones de la demandante. Le entregó al juez la pila de capturas de pantalla, las publicaciones en redes sociales, el acoso documentado. Poco a poco, desmanteló la historia de Estefanía. Estos son mensajes de texto entre la demandante y sus hermanas, planificando lo que ellas llaman una novatada con meses de antelación. Aquí hay publicaciones en redes sociales de la noche en que abandonaron a mi cliente, celebrando sus acciones. Y aquí hay registros de acoso continuo después de que mi cliente solicitó no tener contacto. El juez revisó los documentos en silencio. El abogado de Estefanía le susurró con urgencia, pero pude ver el pánico en su cara. Además, continuó Patricia, la demandante ha estado difundiendo afirmaciones falsas sobre el estado mental y el carácter de mi cliente a amigos y familiares mutuos. Esto es un patrón de manipulación y abuso emocional, no las acciones de una cónyuge preocupada. Cuando el juez finalmente levantó la vista, su expresión era neutral, pero firme. Basado en la evidencia presentada, concedo el divorcio según lo solicitado. Los bienes se dividirán por igual sin pensión conyugal para ninguna de las partes. El tribunal no encuentra evidencia de abandono o abuso por parte del demandado. Estefanía intentó acercarse a mí en el pasillo del juzgado, pero Patricia se interpuso entre nosotros. No hay contacto, dijo con firmeza. La orden sigue vigente. Caminé hacia mi camioneta sin mirar atrás. 3 años después de esa gasolinera en Bariloche, finalmente había terminado. Los cursos de administración de empresas dieron sus frutos. 6 meses después, comencé mi propia empresa de construcción, Contratistas Thompson. Trabajos pequeños al principio, renovaciones de baños, reparaciones de terrazas. Pero el trabajo era constante y los clientes apreciaban tener a alguien que se presentaba a tiempo y cumplía lo que prometía. Kevin se convirtió en mi primer empleado.
Luego Marcos se unió a nosotros cuando se corrió la voz de que éramos contratistas honestos que no cortaban esquinas. Compré una pequeña casa en el parte oeste de Valparaíso. Nada lujoso, pero tenía un garaje para mis herramientas y un patio donde podía pensar. Sin decisiones compartidas, sin reuniones de comité sobre los colores de la pintura. Aproximadamente un año después de que el divorcio fuera definitivo, me encontré con Marcos en la ferretería. ¿Oíste algo de Estefanía?, preguntó. No había pensado en ella en meses. ¿Qué pasa con ella? Se divorció de nuevo. Se casó con un tipo de su trabajo 6 meses después de que tu divorcio fuera definitivo. Duró aproximadamente un año. Recogí los tornillos que había venido a buscar y me dirigí a la caja. ¿No quieres saber qué pasó?, me llamó Marcos. La verdad, no, y lo dije en serio. Estefanía y sus hermanas finalmente enfrentaron las consecuencias de sus acciones. Jessica perdió su trabajo de marketing después de que su acoso hacia mí creara problemas de responsabilidad para su empresa. Los intentos de Vanessa de difundir historias falsas sobre mí fracasaron cuando los amigos mutuos compararon notas y se dieron cuenta de que estaba mintiendo. El rápido nuevo matrimonio de Estefanía y el posterior divorcio dañaron su reputación en nuestro antiguo círculo social, dejándola cada vez más aislada de las mismas personas que había tratado de impresionar. Algunas lecciones solo se pueden aprender por las malas.